Y la Biblia dice que nosotros tenemos que movernos por fe. O sea, las cosas por fe no se va a ver, no se va a sentir. Porque Él por fe nos levantó de la nada, nos puso un nombre, nos hizo un llamado. Éramos vil y menospreciados y de la basura no existíamos para este mundo. Y Él de allá nos sacó por fe a la fe, porque así se revela la justicia de Dios. Tenemos que operar la iglesia en esta fe. Cuando nosotros estamos operando en la fe, el Señor derrama de su presencia y seremos llenos de ese olor grato. El nombre Shaddai significa una identidad para nuestra vida, para poder sujetar toda cosa mala de aún de nuestro propio cuerpo, siendo que lo que Dios quiere manifestarse, que lo de Dios no hay nadie más que le interese manifestarse en nuestra vida, que es Dios. Como las estrellas del cielo, porque yo soy el Todopoderoso. Pero cuando viene el Señor Jesús y se entrega como nosotros, semejante a nosotros, siendo humano, Él se gana en el momento que resucita, en poder y gloria, se gana un nombre que es sobre todo. ¿Y por qué no fue Manuel? Sino Jesús. Nosotros lo conocemos como Jesús. Nosotros lo conocemos como nos traduce. Las traducciones son la Biblia oral, mas la Biblia escrita en su origen no es Jesús, es Yeshua. O sea que a través de Yeshua yo puedo llegar a los nombres originales que le da esencia para ya no ser igual como ayer, sino que en el camino del nombre que tiene virtud, que tiene esencia, me va a ser manifestado lo que tiene el Padre, para que lo que me va a dar el Padre en mí forme raíces y bases. Porque lo que me da el Hijo es que yo todos los días pueda ser salvo en una redención, en una restauración, en un lavamiento de su sangre. Por eso Él dice: vengan a mi mesa, que les voy a revelar ahí un nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo soy pan vivo y verdadera bebida, la verdadera comida, mi sangre y mi cuerpo. Coman para que ustedes ahora sean hijos de Dios, hechos por mí. ¿Cuál fue el nombre que nos dio? Hijos de Dios, solo por haber comido la comida, su cuerpo y su sangre. Entonces no solamente nos da a nosotros un nombre, sino que también establece en nosotros el nombre poderoso, que es sobre todo nombre. El nombre por el cual se dobla toda rodilla y toda boca confiesa y se abren los cielos y hay poder de Dios. Primeramente, ¿dónde? ¿En dónde nos dio de comer? En el cuerpo. Mete su pacto de sangre y comienza a decir: esta es verdadera comida. Por eso cuando el Padre se le presenta a Abraham, dice: yo soy el Todopoderoso, pero todavía no le da de comer. Yo soy el Todopoderoso para que me veas con tus ojos la gloria que yo tengo, solamente pronunciándote quién soy yo. Y en el original no dice Todopoderoso, dice Shaddai. Y este Shaddai tiene una raíz hebrea que dice que es sustento, seno y fuego eterno. Por eso es el Todopoderoso, como queriéndole decir: Abraham, yo sujeto en el aire, sujeto en el fuego, sujeto en la tierra y sujeto en el agua. Para mí no hay nada que se escape y que yo no lo pueda coger y hacer de ti lo que yo quiera. Sé en el agua en medio de tribulaciones, sé en el aire en medio de tus ideas, en medio de toda tormenta que te venga en el caminar, sea en el fuego en medio de las pruebas y la tentación, en donde sea. Dios dijo: yo soy el Shaddai para ti. Y cuando este hombre comienza a caminar solo como el Shaddai que le fue revelado, la Biblia dice que tuvo que dejar parentela, tuvo que dejar familia y tuvo que dejar tierra. ¿Qué es lo que el Señor
viendo que si hay alguien que quiere una nueva esencia en Dios, poderosa, que no nos alcance maldición en esta tierra, porque dice que para el que cree todo le es. Donde el diablo se apodera del ser humano es la mente, para poder ganar en la tentación, para poder ganar en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Yo les voy a dar algo a ustedes, para que ustedes no solamente puedan procrear un cuerpo inmutable, sino que la fe se haga fuerte y comiencen a dar, que Dios, si fuera como un granito de mostaza a la fe, comiencen a dar crecimiento como un árbol y tengan raíz. El problema nuestro es que siempre usamos los nombres de Dios como cualquier nombre. El problema nuestro es no entender que el nombre de Dios a nosotros nos fue entregado primeramente en el cuerpo. ¿Dónde está sellado y marcado? Salmo 139 dice, Él entretejió el cuerpo del ser humano en la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía pecado y no estaba contaminada. ¿De qué tierra estaba hablando? De una tierra santa, de una tierra del cielo, no es la tierra de Dios. Entonces el hombre, ¿dónde lo entretejió primero? En lo santo de Dios. Y cuando lo entretejía, él no sabía que nos estaba dando órganos terrenales para la tierra. Sí. Entonces, ¿cómo marcó nuestro cuerpo? Con sus virtudes, con sus nombres. Para que hoy en día, en Cristo, que ya hemos comido de su sangre, para que el nombre de Dios se revele, porque sin pacto Dios no se mueve con nadie. Dios no hace pacto ni guarda a nadie, ninguna promesa, ninguna bendición, si no hay pacto de por medio. Y ese pacto es un derramamiento de sangre, por eso nos da su Hijo. Y cuando su Hijo comienza a nosotros formarnos con su sangre, entonces nosotros, la Biblia dice, ya no somos igual. No pertenecemos a esta tierra, aunque estemos en este cuerpo que quedará en esta tierra. Usted y yo tenemos un poder glorioso dentro de nosotros. Por eso dice, el Todopoderoso comienza a mover. Ustedes son órganos del cuerpo del Todopoderoso. Y si los órganos del cuerpo del Todopoderoso no se mueven en el pacto de la sangre de Cristo, no hay poder dentro de nosotros. El nombre de Dios viene a nuestra vida para tener las fuerzas que necesitamos. Porque nosotros no sabemos las batallas que se van a dar, pero el Rey de Reyes y el que va delante de nosotros como poderoso gigante, sí sabe cuál es el demonio que va a venir a atacar. Por eso Él prepara a su pueblo, y el pueblo tiene que saber, como decía el mensaje, tenemos que comer Biblia y conocer cuál es el alimento que nos va a dar. Porque el alimento que conocemos, que nos fue revelado, fue sangre y carne del Señor Jesús. Y Él dijo, hacer esto todo el tiempo, para que hablen de mí en mi nombre hasta que yo venga. Entonces, ese alimento es la base. Pero de ahí nosotros tenemos que preparar otro alimento encima de esa base, que es la sal, la sazón nuestra de nuestra casa. Porque nosotros somos sal en esta tierra. Y cada quien tenemos que tener esa sazón. Y el mensaje nos llenaba diciendo vigilia y oración. Pero si yo no tengo sazón, ¿con qué me paro en la vigilia? ¿Con qué me pongo a orar? Me voy a debilitar. Porque el mensaje también nos enseñó que la carne es débil. La carne no nos deja ponernos a la par con el espíritu. Son contiendas. No se llevan, son enemistades. Por eso nos dieron el alimento que va a sujetar la carne, la sangre y el cuerpo de Jesús. Que también es el cuerpo vivir en paz y unido, amándonos los unos a los otros. Y la sangre en la misericordia, lavándonos la ropa. No en el nivel nunca vendrá el lavamiento de su sangre poderosa a lavarnos las ropas espirituales, porque en el orgulloso Dios lo tiene de lejos. Más Él está cerca del humilde. A corregir cada día, pero también llenándonos, hermanos, porque hay un hueso
intimidad en Dios, que tienen con su pueblo. Tenemos un camino que recorrer, que es un camino elevado. La segunda raíz, le dije, la montaña, representa Shaddai, la elevación que toda persona busca, dejar de ser lo mismo de siempre. No puedo decir, es que humanamente no podemos. Tenemos que traspasar un nivel y eso hay que elevarse como la montaña Shaddai. En ello tenemos que nosotros trabajar y subir para elevarnos y dejar todo lo que es terrenal, aunque estemos en este cuerpo. La segunda raíz que nosotros tenemos que buscar de este nombre es el seno. El Señor Jesús le explicaba al pueblo de que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba en el infierno. El seno de Abraham es su hogar, un lugar de reposo, un lugar de sustento, donde estaban ellos en paz, amor y vida eterna. Lo que no tenemos acá. Entonces, ¿de qué seno está hablando el Señor cuando revela con su nombre el Todopoderoso o el Shaddai? Está hablando de un seno que nosotros seremos alimentados, sustentados en todas las áreas de nuestra vida, por muy difícil que seamos. No es fácil. La pastora hablaba de la tentación y hasta yo me puse alerta, porque es verdad lo que dice la pastora, que Dios le revelaba. El diablo no está viendo nada ni a nadie. Si tenemos más canas, si tenemos menos canas, no está viendo nada. La Biblia dice que Sara tenía sus 99 años y a Sara había un rey, Amalek, que se la quería coger. Que se la quería coger. Entonces, en medio de su vejez, el diablo quería destruir la bendición de ellos. Por eso es que el Señor a nosotros nos mete muchas veces en un proceso hasta entender que tenemos que coger de su esencia, porque tenemos que tener un grato olor, diferente olor de lo que se mueve en esta tierra. Era la que movía más el poder de Dios. Por las ofrendas entraban sacerdotes al lugar santísimo y recibían manifestaciones de Dios. Y por las ofrendas, aquel que no estaba preparado entraba y Dios lo consumía. Porque aunque Él es lento para la ira, otro de sus nombres gloriosos, que Él es ira, es la raíz de ese nombre de Dios, que son atributos de su misericordia. Dice que es lento para, como queriendo decirle al ser humano, para todo lo que tú quieras, yo seré lento. Dependiendo de lo que usted le dé al Señor y dependiendo de la búsqueda del creyente, porque Dios es también un Dios de intimidad. Cuando la pareja tiene intimidad, habla cosas muy secretas, ¿sí o no, iglesia? Y cuando la pareja tiene intimidad, hay algo que el hombre le imparte a la mujer, que a la mujer la hace más fuerte. Y así no haya intimidad, hablando de cuerpo, contacto de cuerpo, pero hay intimidad en los sentimientos, en los deseos, en la voluntad
¿Qué es misericordia? Decía el mensaje que aquí en Pedro Carlos hay mucha gente que ayudar. Y si supiera mi pastor qué es lo que se mueve ministerialmente, qué monstruo se mueve ministerialmente aquí en Pedro Carlos, es terrible. Sin embargo, yo sé que Dios nos va a pedir cuenta a la iglesia de Pedro Carlos porque hay tanta gente menesterosa en esta calle. Porque resulta que la gente no quiere de Dios, ni aún el loco que se está muriendo, porque ha visto mucho más testimonio de los ministros aquí en Pedro Carlos. Por eso él hablaba, guardaos, demos buen testimonio, porque él sin vivir aquí en Pedro Carlos, Dios lo movió y le daba la revelación de lo que se mueve aquí en este cantón. Porque nadie, ninguno de nosotros quiere dar su brazo a torcer. Si hubiera unidad por misericordia, si entendiéramos que Dios no solamente es un nombre para llenarnos, sino que también es un nombre para conocer sus caminos. Yo tengo pegadas sobre las paredes, son la misericordia de Dios, son los caminos de Dios, es la manera en que Él se caracteriza con el creyente. Son cosas que forman nuestros huesos. Si no hay misericordia, como decía el mensaje, yo no quiero sacrificio, sino misericordia, decía el Señor Jesús a su pueblo, que tanto proclaman el nombre y hablan en hebreo el nombre de Dios. Si ustedes no son hijos, ustedes se olvidaron de la misericordia. Eso lo hablaba el Señor Jesús. Ustedes se olvidaron que hay una esencia que viene cuando se tiene misericordia, no cuando hay envidia y hay envidia. El mal ojo, decía el otro mensaje. Y lo que se está impidiendo esa gloria somos nosotros mismos. Nuestra negligencia y nuestra mala manera de proceder. Que no procedemos conforme la voluntad de Dios. Entonces su gloria, vea, se retira. Yo decía, no es lo mismo que Dios more en nosotros, que Dios esté encima de nosotros, usándonos por su misericordia, a que esté dentro de nosotros, haciendo morar